Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Hola, ¿cómo están? Bendiciones, les saludo con mucho cariño en esta hora de la noche. Estamos continuando nuestro curso de capacitación ministerial. Este curso titulado Los videntes y su visión, clase número 4. Los videntes y su visión, clase número 4. Hoy tenía un compromiso y ese compromiso fue cancelado y yo dije, bueno, qué mejor que dedicarle esa hora al Señor y a su palabra. Nada debe de ser nuestra santa obsesión, su gloriosa palabra. En esta noche, esta mañana tuvimos la tercera lección titulada Visiones e Interpretaciones. Esa clase está aquí en línea, en esta página. Usted puede mirar este canal, esta página de Facebook, y ahí usted va a ver esa tercera clase. La hermana Marisa, que seguramente pronto se da cuenta que estamos en el aire, y ella estará. La cuarta clase de este curso se titula Visión Espiritual. Visión espiritual. Ese es el tema de esta cuarta clase del curso de capacitación ministerial, y este curso se llama Los videntes y su visión. Yo bendiga a la hermana Nilcia Perea. ¿De dónde nos ve, hermana? Me encuentro en la ciudad de Nueva York. Yo sirvo a la iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York y me da mucho, pero mucho gusto poder saludarles para que juntos vamos a abrir el texto sagrado, las Sagradas Escrituras, que cada día veo menos en la iglesia porque la gente está fascinada con el teléfono y los iPads. Yo he determinado seguir usando la Biblia. Me pueden llamar anticuado. Pero yo no quiero, lo menos que yo quiero es que yo estoy en el culto y que suene el teléfono y yo sienta la tentación de salir afuera a ver quién es. Eso sería horrendo cuando yo estoy en la presencia de Dios. Algunos tendrán sabiduría y entenderán. Únase conmigo para tener una palabra de oración para entonces comenzar. Esta clase la estaremos viendo a través de este punto principal. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios. Muchas gracias, Señor, por esta segunda oportunidad que durante el día me brinda de poder compartir tu palabra. Te pido sabiduría y entendimiento, que me ayude a expresar tu palabra. Da gracia a los oyentes, enséñanos, edifícanos. El propósito principal por la cual la iglesia se reunía era para ser edificado mutuamente. Hoy día se da mucho énfasis en música, mucha música, lo cual llaman los cristianos de oración, y se está olvidando esa palabra edificación que Pablo usa cuando se refiere al culto de una congregación. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, vamos a continuar. El tema de este estudio, cuarto estudio de este curso de capacitación ministerial que estamos teniendo, es visión espiritual. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. El primero es falta de una visión espiritual. ¿Qué pasa cuando una congregación no tiene visión espiritual? Una iglesia o un creyente, falta de visión espiritual. Para iniciar este primer punto, yo quiero invitarte a la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 11. Y ahí en ese capítulo el apóstol Pablo habla de remanente. Que
Pablo habla de la salvación de los gentiles en las páginas de la Carta de los Romanos, y los judíos que eran creyentes le hacen la pregunta: ¿y qué de Israel? Entonces el apóstol Pablo comienza en 3 capítulos la pregunta: ¿ha desechado Dios a Israel? Y él contesta: de ninguna manera. O sea que el propósito de Dios, el plan de Dios continúa. Yo encuentro muchas personas, aún creyentes, que tienen la osadía, basado en ignorancia escritural, de decir, ponen a Israel como, Israel, ya, esos eran unos rebeldes, ellos se apartaron, ahora somos nosotros la iglesia. Eso no es así. El propósito de Dios continúa. Dios no tiene pueblos, Dios tiene un pueblo, siendo Israel el olivo verde y las gentiles, nosotros, la rama silvestre injertado en el olivo verde. ¿Y qué dice Pablo? ¿La rama, nosotros sostenemos el olivo? No, la raíz sostiene la rama. Cierro ese paréntesis y quiero leer aquí, aquí en Romanos, capítulo 11. ¿Qué ha pasado con Israel? Bueno, dice Pablo que dice que tiene, dice aquí, versículo 7, para que podamos entender por qué Israel procede como procede. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos así lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Israel quiso entrar, ser parte del pueblo de Dios vía obras, por las obras. Por eso es que el padre de la fe, llamado el padre de la fe, era gentil y era Abraham. Y él fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Fue justificado por la fe antes de ofrecer a antes de ofrecer a Isaac. Él fue justificado por la fe. Entonces, Israel buscaba su propia justicia y por lo tanto, dice aquí en el versículo 8, como está escrito, Romanos 11:8. Romanos 11:8. Y el apóstol Pablo va a citar aquí, va a citar a Isaías 29:10. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, eso a Israel, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dios le ha dado. No es que Israel está ciego, y lo está, es que Dios le ha dado esa ceguera, ese espíritu de estupor. Mientras esa puerta, para que haya muchos judíos que se tornen al Mesías, lo cual acontecerá, se abre la puerta de par en par para que los gentiles, las naciones gentiles, entren al plan salvífico de Dios. Ese era el plan original, porque cuando Dios llamó a Abraham, Él no le dijo, en ti será bendita Israel. No, Él le dijo, en ti será bendita todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serían benditas por medio de Abraham. Es decir, que desde el mismo principio, Dios tenía el propósito de tratar con Israel para que Israel en turno fuese el instrumento de Dios para llevar las buenas nuevas a las demás naciones, pero Israel fracasó en ese cometido, en esa misión. Entonces, Dios lo que hace es, Dios sea de paso, que Dios está tratando con Israel. Hay millares y millares de judíos, ellos no se llaman cristianos, a ellos no les gusta el término cristiano, por el mal ejemplo que nosotros le damos, y ellos le llaman judíos mesiánicos, es decir, judíos que creen en el Mesías, como fue en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva,
los primeros creyentes, miles de ellos, eran judíos que se habían tornado al Mesías. Ellos no se llamaban cristianos. Eso vino después. En Antioquía le llamaron cristianos. Los judíos, ellos no se llamaron cristianos. Le llamaron cristianos. Ok, entonces, aquí dice, aquí en Romanos 11:8, hablando de falta de una visión espiritual, ellos tienen los ojos tan ciegos. Si estamos ciegos no tenemos visión, no podemos ver. Ellos leen la Biblia, dice 2 Corintios 3, si mal no recuerdo. Ellos leen el Tanakh o la Torah o la Biblia de ellos, 39 libros, y ellos hay un velo que les cubre y ellos no pueden ver. Al leer, por ejemplo, leen Isaías, un pasaje clásico sobre el Mesías, y ellos lo atribuyen a otra persona, porque tienen un velo. Okay. Entonces, ahora aquí en Isaías, capítulo 29, Isaías, en el capítulo 29 del libro de Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Dios te bendiga, hermana Wilma. Y también a Azucena. Dios les guarde, queridas hermanas. Dice aquí en Isaías capítulo 29, versículo 10. Escuche bien. Porque Jehová derramó sobre vosotros, eso es sobre Israel, espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Los profetas y los videntes, aquellos videntes, los que ven, los que proclaman. Espíritu de sueño. Entonces, cuando están los ojos cerrados, Romanos 11:8, y cuando Dios derrama espíritu de estupor, espíritu de sueño, entonces el espíritu de sueño no le permite ver al Mesías. Nosotros, por cuando el Señor ha tratado con nuestras vidas y el Mesías ya vino, nosotros los creyentes, leemos las Escrituras y podemos discernir, ese pasaje habla de Cristo. El Salmo 22, eso habla de Cristo. En Isaías 49, el león de la tribu de Judá, eso habla de Cristo. Pero ellos leen esos mismos pasajes. No es porque ellos no quieren verlo, es porque el Señor, escuchen, es el Señor que está haciendo esto. Para que no le tiremos tantas piedras a los judíos que no creen. El Señor le dio espíritu de sueño. Ahora bien, vamos a ver algo más en Isaías 25. Que hay un velo. Aquí en Isaías 25, versículo 7, dice, y destruiré en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Aquí ahora dice el Espíritu Santo por medio de Isaías que una obra va a ser llevada a cabo en este monte. En ese monte Dios va a hacer una obra gloriosa. ¿Cuál es esa obra? Isaías 25, versículo 7. Dice él, destruiré en este monte la cubierta o el velo, que está cubierta todos los pueblos, y el velo que envuelve, escuchen bien, a todas las naciones. Todas las naciones están ciegas. Israel está ciego. Israel está ciega. No ven. Ajá. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuántas naciones están ciegas? Dios tiene que hacer la obra. Y dice que esa obra fue ejecutada en este monte. ¿Cuál monte? El monte del Gólgota. Ahí el Señor, en la persona de Cristo, ¿ok? Y dice algo más en el versículo 8, destruirá a la muerte para siempre.
¿Cuándo fue ¿Cuándo fue que la muerte fue destruida? ¿Que perdió su poder? Con la muerte y la resurrección de Cristo. En ese monte hay revelación. En ese monte se dijo: consumado es, terminado está. ¿Qué había sido terminado? La obra que el Padre le encomendó. Cristo dijo cuando él tenía 12 años. ¿Ustedes recuerdan, hermanos queridos, cuando él estaba en el templo y dice que se había perdido y María y José lo estaban buscando? 3 días, qué angustia. A veces nosotros estamos con nuestros niños comprando y de repente lo perdemos de vista por unos segundos y nosotros entramos en estado de pánico. ¿Qué digamos usted 3 días? La angustia. ¿Cómo podría dormir José y María cuando ese niño el niño se había desaparecido? Entonces ahí, Dios te bendiga, hermana Angie. Ahí dice que a la edad de 12 años, el Señor Jesucristo lo encontraron él hablando con los doctores de la ley. Yo quiero que usted le preste atención a las palabras que Cristo dijo. Cuando José y María le dicen a él: mira, mi hijo, nos han angustiado, te hemos estado buscando. Mire la respuesta que él le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Cosa tan extraordinaria. 12 años. Ya a la edad de 12 años, Cristo estaba consciente de su deidad. Porque él habla de los negocios de su Padre y no se está refiriendo a la carpintería. Porque Cristo no vino a ser un carpintero. Cristo vino con la misión de salvar, a redimir a todo aquel que en él cree. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La condición para ser hijo de Dios es creer. Todo aquel. Una gran provisión para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Se predica el evangelio y si cree, el que creyere será sabio y el que no creyere será condenado. Es sobre el evangelio. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él muere, él dice: consumado es. ¿Qué fue lo que fue terminado? Los negocios de su Padre. Me explico. 18 años después, él culmina la obra en los negocios de mi Padre. Y ahí, en el Gólgota, dice que destruirá la muerte, destruirá el velo que cubre a todas las naciones, dice ahí. Eso es punto número 1 de la clase número 4, visión espiritual. Y estamos hablando falta de una visión espiritual. Segundo punto es el siguiente, que la visión espiritual es supernatural. La visión espiritual es supernatural, no es de esta creación. No es de esta creación. Dios es el que abre los ojos, da entendimiento. Yo quiero entrar en el segundo punto, que la visión espiritual es sobrenatural, llevándote a Segunda de Reyes. Me acompañen, por favor. A Segunda de Reyes en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Dice aquí: capítulo 2, Segunda de Reyes, versículo 9. Dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice: cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Pide lo que quieres para ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Wow! Tremendo. Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le dijo Elías: cosa difícil has pedido. Mire esto. Cosa difícil has pedido, le dice Elías a Eliseo. Si me vieres cuando fuere quitado.
si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Cuándo? Esa palabra cuando implica un momento cuando eso sobrenatural, esa visión, y dicho sea de paso, que Eliseo estuvo presente. ¿Sabe usted que Elías ejecutó 7 milagros? Para que usted lo estudie. ¿Sabe cuántos milagros ejecutó Eliseo? Doble, 14. Cumpliéndose que cuando él vio la visión de cuando Elías fue transportado en el carro de fuego y el Espíritu de Dios vino sobre él y ejecutó 14 milagros. Entonces, la visión espiritual es sobrenatural. No había manera. El requisito para que Eliseo tuviese la bendición de tener una doble porción, ¿cuál es el requisito? Cuando yo sea quitado de ti, cuando yo sea transportado, si tú estás presente, eso se va a cumplir. Si no, no. Ahora, aquí dice, versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, eso fue en ese momento, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Una visión espiritual, porque las visiones son espirituales. Cuando Dios les da visión, Abraham tuvo visión, fueron sobrenaturales. Los videntes, comenzamos a estudiar este curso, cuando Dios le muestra a Zacarías un rollo. ¿Qué ves?, le pregunta. Y vio una olla. ¿Qué ves? Cada vez que le presentaba una visión, él veía eso. Y Dios le pregunta, ¿qué ves? Pero el asunto no es qué ves, está bien, sino qué significa lo que ves. ¿Qué significa lo que ves? Por eso fue que Pablo le dijo a Agripa, yo no fui rebelde a la visión espiritual. Las visiones espirituales son sobrenaturales, son divinas, son de arriba. Aquí en el libro de los Hechos, vamos a ver esta visión de Cristo en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Dios te bendiga, Natividad López. Estaba en la tierra por 40 días y 40 noches, hablando del reino. Se apareció a las mujeres que fueron a ungir su cuerpo al sepulcro. Se le apareció a Pedro y a Juan. Se le apareció a los discípulos mientras las puertas estaban cerradas y Tomás no estaba. 8 días después se le apareció a los discípulos estando las puertas cerradas y Tomás estaba. Se le apareció como un abortivo a Saulo de Tarso. Y antes de ascender a la diestra del Padre, se apareció a 500 hermanos. 500 hermanos, dice Pablo en 1 Corintios. Ahora bien, Cristo está en el Monte de los Olivos y ellos le preguntan,
que si él va a restaurar el reino a Israel en este tiempo. O sea, Israel está bajo dominio gentil, los romanos. ¿Tú vas a restaurar el reino a Israel en estos tiempos? Y el Señor le dije que esto no es asunto de ustedes. A ustedes no les toca saber el tiempo, sino que ustedes van a recibir poder y ustedes me van a ser testigos. Primero en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Ahora, mire el versículo 9. Y habiendo dicho esto, habiendo dicho que prediquen, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esto fue ciertamente una visión espiritual que ellos tuvieron. Y le ocultó de sus ojos. En Apocalipsis capítulo 4, Juan, el discípulo amado, él tiene esta extraordinaria visión que nosotros conocemos. Juan capítulo 4. Juan 4. Perdón, Apocalipsis 4. Disculpen, es Apocalipsis 4. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, el Señor se le aparece estando él arrestado. Juan fue arrestado. Creo que el emperador, uno de los Césares, era Domiciano, y él fue arrestado y fue llevado a una isla rocosa, pequeña, que se llama, y todavía existe, está ahí, Patmos. En la isla de Patmos, en ese encarcelamiento, el Señor le da una extraordinaria visión. Extraordinaria visión, como ningún mortal se le ha dado. Entonces, después que Cristo se le aparece a él, con toda esa gloria, esa descripción en el capítulo 1, luego él le da en el capítulo 3 el mensaje a las 7 iglesias. Y en el capítulo 4, después de esto, después de la época de las 7 iglesias, después de este periodo, miré, eso es Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo. Él mira y ve una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante estaba en el espíritu. Subí acá. El cuerpo, definitivamente el cuerpo de Juan estaba ahí en ese lugar. Pero en esa visión, él fue raptado, él fue trasladado en el espíritu y sube por esa puerta y entra a la esfera espiritual. ¿Qué está pasando? Una visión sobrenatural. Eso es lo que está aconteciendo. Entonces, sube acá y yo te mostraré. Escuchen. La visión espiritual, Dios la muestra. Número 1, Elías le dijo: ¿cuándo? Yo sé, ¿cuándo? Tiene el preciso momento. ¿Cuándo? Y Eliseo estaba en el cuándo vino esa visión de llevarse a Elías. Bien. Cuando Cristo fue llevado al tercer cielo, ellos lo vieron, fueron testigos de esa visión cuando Cristo fue trasladado.
Y aquí el Señor le habla y le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas. Y inmediatamente, dice, él estaba en el Espíritu. Okay. Ahora bien, aquí en 1 de Corintios, que yo le hablaba, que es el capítulo que más habla de la resurrección, que es algo sobrenatural. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, ahí Pablo toma la analogía de un grano que cuando se siembra un grano, se pudre, ese grano tiene un germen de vida, brota de la tierra. Y cada grano tiene su propio cuerpo. Cada grano tiene su propio cuerpo. Un grano de maíz es muy diferente a un grano de habichuela o de frijol. Una semillita de tomate es muy diferente a una semillita de un pimiento, de un ají. Cada cuerpo tiene su propia gloria. Los ángeles tienen un cuerpo espiritual. Entonces, Dios te bendiga, hermana Mercedes, muy buenas noches. Cuarta clase, estamos del curso Visión Espiritual. Los videntes y su visión. Y el tema de hoy es visión espiritual. Entonces, aquí en 1 Corintios 15, versículo 50, dice, pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre es algo natural. Está corrupta por el pecado. Y dice, pero esto os digo, hermano, ni la corrupción heredará la incorrupción. En la nueva vida, la vida del reino, se entra con un cuerpo completamente transformado. Y dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio. Un misterio. No dice algo misterioso, no. No confunde una cosa con la otra. Un misterio es una verdad que está oculta y que el Señor, a su tiempo, Él la revela. Y le dice, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos cuando el Señor retorne, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Es decir, todos nuestros seres queridos que murieron, que son creyentes, en caso mío mi mamá, mi papá, un hermano mayor que yo que murió a la edad de 44 años, mi abuelita, y seguramente usted tiene su propia lista. En la tumba no hay absolutamente nada, ese cuerpo fue completamente polvo, ahí no hay nada. Cuando fueron depositados en la tumba, un cuerpo natural, un cuerpo animal, un cuerpo corrupto, ese cuerpo no puede resucitar en ese mismo estado porque no puede heredar la corrupción, la incorrupción. Por lo tanto, dice aquí, todos seremos transformados. ¿Qué significa eso? Transformados a un cuerpo espiritual. Es decir, los muertos en la tumba
antes de resucitar, tiene que ser transformado. Los creyentes que estén vivos cuando el Señor retorne, también tienen que ser transformados. Y Él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta a una fiesta judía que tiene que ver con trompeta. Y yo personalmente pienso que está conectado a eso. Yo digo eso porque las 7 fiestas del Señor, disculpe si 10 judías, escuchaba a un pastor hablando en contra de estas cosas. Y yo le dije, primeramente, no son las fiestas de los judíos, como usted dice. Levítico dice, estas son las fiestas del Señor. Es decir, que no fue el judío que inventó eso. ¿Me voy a entender? Pero hay personas que tienen esa obsesión con querer a la fuerza decir cosas que no son bíblicas. Y yo simplemente cuando lo escucho, yo no me quedo callado. Yo digo lo que el poquito entendimiento, yo entonces le digo, eso no es así, a no ser que usted me lo compruebe. ¿Me doy a entender? Entonces, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ellos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Ese es el orden. Ellos primero, nosotros después. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es una obra poderosa. Cristo dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo va a llevar a cabo esa obra por su Santo Espíritu. La obra de la resurrección. Entonces, tercer y último punto de la clase de visión espiritual tiene que ver con la visión espiritual. La visión espiritual es respuesta a la oración. La visión espiritual es respuesta a la oración. Tercer y último punto. La visión espiritual es respuesta a la oración. Este es el tercer punto. El primer punto fue la falta de una visión espiritual. Segundo punto fue la visión espiritual es sobrenatural. Si usted se conectó un poquito tarde, yo voy a terminar en algunos minutos. Usted puede volver y puede escuchar el cuarto estudio. Okay. Ahora bien, para ello, yo quiero mostrarle 4 escrituras. 4 escrituras de lo que vamos a hablar. En primer lugar, Eliseo oró. Eliseo oró por eso. Vamos aquí a... Déjame repetir lo que dije anteriormente por aquellos que no lo escucharon. Elías le dijo a Eliseo, pídeme algo que haga antes de yo ser trasladado al cielo. Entonces Eliseo le dijo, Señor mío, te pido que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Qué bueno, ¿verdad? Entonces Elías le dijo, eso es muy difícil. Pero dijo, pero si tú, en el momento que yo sea arrebatado al cielo, tú estás presente cuando, en ese preciso momento, cuando tú dices, yo quiero esto, está bien, pero tiene que ser cuando yo sea arrebatado. Entonces, minutos después, ellos están caminando, viene un carro de fuego a recoger a Elías, a trasladarlo en un torbellino, y Eliseo fue presente. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Eliseo recibió una doble porción? Yo no me había percatado de esto. Hasta que yo descubrí que Elías ejecutó 7 milagros. Y si es una doble porción.
¿Cuántos milagros tendría que ejecutar Eliseo? Cuéntelo. 14. 14 milagros, cumpliéndose eso. Ahora aquí, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, este es el punto que estamos elaborando, el último, que tiene que ver con que una visión espiritual es respuesta a la oración. Sí, nosotros podemos orar. Sí, nosotros podemos orar para que nos dé visión espiritual. Claro que sí. Eso, yo creo que es una oración. Yo creo que es una oración que el Padre le agradaría. Como yo le dije a la iglesia el domingo, usted no puede decirle a Dios que le dé sabiduría y la Biblia está cerrada el día entero. Usted no puede pedir a Dios sabiduría y usted puede dedicar 2 horas viendo una película de Netflix y usted no puede durar 2 horas leyendo la Biblia. Olvídese, olvídese, olvídese. Si el Señor no es su santa obsesión y su palabra no se convierte en una santa obsesión de que usted medita de día y de noche, o que Dios haga eso en la iglesia, Dios mío. Porque no lo veo, yo no lo veo. Yo tengo más de 30 años siendo un pastor y la vida mía ha sido toda mi vida enseñando la palabra. Y aún así, me da pena decirlo, me da tristeza ver en la propia congregación donde yo pertenezco, veo hermanos que la Biblia es algo... Dice aquí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, a Elías. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Es decir, Eliseo está rodeado de los enemigos y él tiene a un siervo que está con él. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque estaba rodeado de caballos, de los sirios, los enemigos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Él le dijo, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, mire esto acá, si se puede orar para que Dios imparta visión. Eliseo oró y mire lo que acontece. Le dijo Eliseo ora y dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Dale visión. ¿Usted me está entendiendo? Eliseo, él vio los enemigos alrededor de ellos. Su siervo vio los enemigos alrededor de ellos. Pero el siervo de Eliseo no vio lo que vio Eliseo. ¿Y qué fue lo que no vio? Que había un ejército más grande, huestes espirituales, que estaban con ellos. Pero el siervo de Eliseo no lo vio. Es decir, entonces, que uno puede estar con alguien, todo es por gracia, y Dios mostrarle a usted ciertas cosas y otra gente no ve nada. Es como la Escritura. Hay cosas en la Biblia
que Dios muestra y Dios le ha permitido a usted ver eso y usted se lo explica a otra persona, otro creyente, y no ve absolutamente nada. No ve nada. Pero mira lo que acontece. Dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Oiga esto, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alrededor de Eliseo. El siervo no vio nada de eso. Lo mismo aconteció cuando se apareció Saulo de Tarso. ¿Ustedes recuerdan? Que ellos oyeron, pero ellos no vieron al Señor. No vieron nada. Pero ahí estaba. Entonces dice, versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, los sirios, claro, los sirios no estaban viendo nada, tampoco. Descendieron a él. Eliseo oró y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. La visión espiritual viene como respuesta a la oración. Wow. Esto tiene que llenar a uno de esperanza, hermano. Usted no puede ver eso. Señor, mira mi torpeza. Señor, mírame que no puedo ver. Señor, tú eres que da vista a los ciegos, Padre. Permíteme ver. Ayúdame a ver. Quiero ver, Señor. El Señor da vista a los ciegos. Qué maravilloso es. En oración, a solas con Dios, en búsqueda, en clamor a Él. Oh, Señor, dame ojos para ver. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Ya usted sabe, hermano, esa parte. Ahora, vea usted aquí lo que dice el apóstol Pablo, para que usted vea que esto no es solamente una escritura aquí, que esto es solamente algo que está en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Por favor, abre tu Biblia conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Muchas ocasiones el apóstol Pablo ora por los creyentes. Muchas ocasiones el apóstol Pablo ora por los creyentes. Y él le dice en el versículo 15, después que él dice que los creyentes están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, y le habla de que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, que hemos sido aceptos, y le dice todas estas cosas, grandes cosas espirituales, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y luego le dice en el versículo 15, por esta causa, por eso, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Haciendo memoria de vosotros. Dios bendiga a la hermana Rosy. Estoy dando la segunda clase del día de hoy. Tenía un compromiso bíblico, pero fue cancelado, entonces quise aprovechar para
ya que hubo un tiempo, la semana pasada que estuve enfermo, no pude, ahora quiero aprovechar el tiempo. Los días son cortos, hay que redimirlo. Entonces, dice, ruega el apóstol Pablo por los hermanos de Éfeso. ¿Para qué ruega él? Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé. ¿Cuál es el punto que estamos tratando? Este es el punto. Que la visión espiritual es respuesta a la oración. Elías ora por su siervo, le dice, abre sus ojos. Más son los que están con nosotros que todos esos carros de caballo que están ahí. Pablo le dice, ruega por los hermanos de Éfeso, por la iglesia, y le pide al Señor que le dé espíritu de revelación. Pero ¿de qué manera esto pasa? Versículo 18. Iluminando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Usted sabía que su entendimiento tiene ojos, hermano? O sea, estos ojos físicos, los míos están defectuosos. Yo tengo que usar el espejuelo para ver bien. Oh, pero detrás de todo esto, en mi entendimiento hay otros ojos. Es ahí que Dios quiere iluminarnos. Es ahí los ojos de vuestro entendimiento. Palabra importante, para, propósito. ¿Para qué? Para que sepáis. Él quiere que sepamos, conozcamos, entender cuál es la esperanza a que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Que conozcamos la herencia, que conozcamos la esperanza. Danos espíritu de revelación. Eso está al alcance de todos los santos, querida familia. Usted puede orar, Señor, ábreme los ojos del entendimiento, Padre. Señor, sin ti yo nada puedo hacer. Señor, mira mi torpeza, mira que no puedo entenderlo, Padre. Oh, pero eso sí. Para que el Señor lo haga, para que el Señor, para demostrar al Señor que es verdad, como dicen, you mean business, esto es serio. El Señor quiere verlo usted orando y leyendo su palabra. Usted cree que por acto de magia, abracadabra, zoom, yo te voy a dar revelación. Reitero, decía eso a la iglesia el domingo. Usted no espere sabiduría. Usted puede durar 40 años sentado en un banco y si usted no abre la Biblia, si usted no estudia la palabra, usted habla y habla. Yo veo a los creyentes constantemente hablando de la Biblia, yo veo. A veces me quedo callado porque, wow, este hermano se ve que no estudia la Biblia. Pero le gusta hablar. Y de la Biblia dice, y esto, y esto. Como decía la abuela mía, mucha espuma, poco chocolate. Brrr, muchas cosas, pero no hay nada. ¿Ok? Bien. Finalmente, lo último, el Salmo 119. Usted sabe que el Salmo 119, oh, qué tesoro. Yo me doy el privilegio, yo quería hacer eso. Creo que hace 2 años yo prediqué o más. El Salmo 119 tiene 176 versículos y 99% de los versículos solamente habla de la palabra de Dios, de la ley de Jehová. La ley de Jehová es santa, la ley de Jehová. La ley, los mandamientos, los estatutos. Cuando yo que los creyentes, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ajá, explícame qué significa eso. Se dicen tantas cosas, como que la ley es algo, como que la ley es una maldición. Tremendo. Aquí en el Salmo 119,
Aquí dice básicamente lo mismo que dijo Pablo. Mira lo que dice aquí, Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré. Abre mis ojos y miraré. Él está orando. Es tu oración. Abre mis ojos y miraré. ¿Qué es lo que él quería ver? Las maravillas de tu ley. Pero él tenía que tener la ley en la mano. O sea, la Biblia cerrada, dame sabiduría, Padre, te pido que me des sabiduría, dame entendimiento, Señor. Ajá, sí. La Biblia cerrada, yo te doy entendimiento. Él está con el rollo en la mano. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuántas cosas nosotros no conocemos como hijos e hijas del Señor? Porque no convertimos en la Biblia el tesoro de los tesoros. Usted sabe que la gente tiene, hablan de hobby, un hobby, una ficción a algo. Yo recuerdo cuando jovencito colectaba estampillas, colectaba monedas de diferentes países. Todavía por ahí aparecen algunas después de tantos años. Era como una ficción, ¿verdad? De baseball card, tarjetas de los peloteros, de diferentes cosas. Era como coleccionista. Yo estaba obsesionado con eso. Y cada uno, quizá usted tiene algo que a usted le gusta mucho hacer, ¿verdad? ¿Qué tal de pedir al Señor, Señor, convierte tu palabra en mi santa obsesión? Que yo sienta una atracción irresistible hacia tu palabra. Que yo medite de día y de noche. El lugar preferido, yo he estado en este cuarto hoy, porque mi esposa está en Ecuador, mi amada esposa. Entonces yo me encuentro solo aquí. Entonces aquí en este lugar, que lo estoy arreglando una vez más aquí. Estoy organizando mis cosas. Entonces este lugar predilecto de mi casa. Este lugar apartado para el Señor y para yo estudiar y meditar y pedirle al Señor entendimiento. Entonces hemos visto tres cosas en este estudio sobre visión espiritual. Número uno, la falta de una visión espiritual. Porque hay ojos ciegos, espíritu de sueño y un velo. Segundo punto, la visión espiritual es supernatural. Dios le abre los ojos al siervo de Elías. Dios permitió que los discípulos vieran a Jesús ascender. Juan, el Señor dice, sube acá y yo te mostraré. Sube acá y yo te mostraré. Le dio visión. La visión espiritual es sobrenatural. Es respuesta a la oración. Elías oró por su siervo. Oró también para que Dios le cierre los ojos a los enemigos. Pablo ora por los éfesos de que dé entendimiento. Y en Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que el Señor sea exaltado. Ore conmigo. Vos, Dios y Padre, tú eres, Señor, aquel que verdaderamente abre los ojos del entendimiento. Me gustaría pedirte humildemente de que abra nuestros ojos. Que tu palabra, oh Dios, tu palabra no sea un libro cerrado, que tu palabra sea un libro abierto. Que tengamos la Biblia en cada rincón de la casa, cada tiempo libre a leer contigo, a leer y orar, leer y orar, leer y orar. Y pedirte sabiduría para hablar. Llena nuestro corazón de tu palabra para compartir evangelísticamente, para aconsejar, para hablar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas luz admirable. Padre, hazlo
por favor, en el nombre de Jesús, y comienza conmigo. Amén. Bien, querida familia, un privilegio poder compartir con ustedes esta cuarta clase. Mañana nos reencontramos, si el Señor lo permite, y estudiaremos la quinta clase. Por favor, muy amados, mantengámonos en oración, oremos por Israel, oremos por la iglesia, oremos, ¿verdad?, por este fuego ahí en California, algo terrible que está pasando, y sobre todo, mantengámonos sin mancha, puros para Dios, y que el Señor use nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos, pasen todo muy buenas noches, y por favor compartan el contenido.